Vale, buenas tardes. Empezamos la clase de hoy de acceso de biología del curso de acceso. Estamos hoy a día 28 de noviembre y estamos en la tutoría número 8. Como estaba previsto en la programación, vamos a continuar con el tema 5, lo vamos a acabar hoy y vamos a hacer la autoevaluación. El otro día empezamos el tema 4 y 5 y hoy finalizamos el tema 4 y 5. Recordar que estamos explicando el tema 4 y 5 como una sola unidad de, de conocimiento. Cuando acabemos hoy de explicar este tema, vamos a hacer las preguntas de autoevaluación y si podemos avanzar y empezar ya el tema 6, perfecto. Aprovecho a recordaros que el próximo día, martes, día 5 de diciembre, no hay clase, ya os lo he puesto en el foro, porque vamos a tener una clase doble el día 12 de diciembre. Tendremos una clase de 6:30 a 8:30, que empezaríamos ya seguramente acabar el tema 6 y empezar el tema 7. O sea que vamos según la programación del plan de acción tutorial que tenéis colgado en el foro, que podréis consultar en cualquier momento y que os recuerdo que viene un resumen de todo lo que vamos haciendo en cada una de las clases y cómo son los exámenes, cuándo son las fechas de los exámenes y cómo se evalúa la asignatura, además de la bibliografía y todo eso. Lo digo para si alguien todavía despistado, pues no lo sabía. Entonces, el otro día nos quedamos hablando de lo que era el RNA, ¿vale? Lo primero de todo, acordarnos que el RNA es un tipo de ¿qué? ¿De qué tipo de macromoléculas? A ver quién se acuerda. El DNA y el RNA, ¿qué tipo de macromolécula era? Perfecto, un ácido nucleico. ¿Qué número de macromolécula era? ¿El primer tipo, el segundo, el tercero o el cuarto? Vale, el primer tipo de macromolécula, ¿cuál era? Hidratos de carbono, el segundo, lípidos y las proteínas y los ácidos nucleicos. Perfecto. Pues entonces vamos a seguir indagando en los ácidos nucleicos, en este ácido nucleico que se llama RNA y continuando lo que explicamos el otro día, que era el DNA. Lo que explicábamos el otro día de lo más importante cuando veamos DNA y RNA, cuando nos lo pregunten en el examen. Yo puedo haber explicado muchas cosas o puede haber muchas cosas en el libro, pero lo único que tenéis que recordar del DNA y del RNA es que son dos ácidos nucleicos y que la diferencia entre uno y otro es que el DNA es una cadena doble de nucleótidos, una cadena de nucleótidos, otra cadena de nucleótidos unidas entre sus bases nitrogenadas. Eso es el DNA. Y el RNA es simplemente una de las dos cadenas del DNA. Recordando que en el RNA había una base nitrogenada diferente a la del DNA, que era el uracilo. Y recordábamos también que el azúcar de nucleótido del RNA era uno y el azúcar del DNA era otro. ¿Os acordáis? ¿Cuál era? A ver, consultar vuestro libro, lo que queráis. ¿Qué azúcar era el del DNA? Voy a volver para atrás las transparencias y aquí está. La adenina y la timina. Vamos a ver, ¿qué tipo de azúcar? ¿Os acordáis que el nucleótido era un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada? ¿Vale? Entonces, el azúcar del DNA, volvemos a nuestro PDF que os he colgado en el, en el foro. Fijaros, en la diapositiva número 3, donde os decía los conceptos básicos sobre ácidos nucleicos, decíamos que la diferencia entre el DNA y el RNA, que es lo que os estoy diciendo ahora, una de las diferencias es que en el DNA el azúcar es la desoxirribosa y en el RNA es la ribosa. Todo esto que os estoy diciendo, diferencia entre RNA y DNA, son preguntas continuas de examen. ¿Vale? Entonces ya tenemos claro que el DNA y el RNA se diferencian en los nucleótidos porque el RNA tiene uno extra que se llama uracilo, en el azúcar porque en el RNA es la ribosa y en el DNA es la desoxirribosa y ya está. Esas son las diferencias entre los dos tipos de ácido nucleico. Entonces vamos a estudiar ¿para qué sirve ese RNA, esa cadena simple de nucleótidos? Que es como un DNA cojo, que le falta la mitad.
Pues nos servía para que el cerebro, la parte pensante de la célula, la parte que coordina, que controla, la parte que manda en la célula, que hace funcionar toda la célula para que respire, para que se fabrique su comida, para que fabrique su energía, al igual que nuestro cerebro controla todo nuestro cuerpo y coordina absolutamente todas nuestras funciones vitales, la célula hace lo mismo a través del núcleo. Entonces, en el núcleo, el DNA tiene toda la información de la célula para que respire, para que haga todo correctamente. Entonces, el RNA lo que hace es coger la información del DNA, hace de mensajero y lo envía hasta los ribosomas que hay fuera del núcleo. Los ribosomas que os acordáis que estaban en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ese RNA le va a decir a las ribosomas, tenéis que fabricar estas proteínas con estos aminoácidos. ¿Cómo le va a explicar a los ribosomas qué tipo de proteínas tiene que hacer? Pues muy fácil, le va a decir al ribosoma, ponme primero este aminoácido, después este y después el otro, porque acordaros que las proteínas, la única diferencia que hay entre unas y otras es en el orden en el que están los aminoácidos, ¿vale? ¿Cuántos aminoácidos había? ¿Acordáis? 20, 20 aminoácidos. Sí, las bolitas del collar de perlas que forman las proteínas solo son 20 aminoácidos. Simplemente cambiando el orden de esos 20 aminoácidos se forman las miles de millones de proteínas que existen en todos los seres vivos del planeta. Entonces, nos quedamos en explicar cómo llega como ese RNA con esa información genética absolutamente imprescindible para que la célula pueda fabricar sus proteínas en los ribosomas, ¿cómo lo hace para llevar esa información? Pues aquí en la diapositiva número 11, donde pone RNA segunda parte, vemos que la primera parte de esa transferencia de información lo haría un RNA que se llama mensajero. El RNA mensajero, ¿qué hace? Coge toda la información para sintetizar las proteínas. ¿Cómo? Primero va la bola número 1, después va la bola número 3, luego la 5, luego la 20 y luego la 18. Pero como tengo solo 18 bolas para elegir, que son los aminoácidos, pues el RNA mensajero tiene un planito donde pone, para hacer la proteína A, hay que poner los aminoácidos en este orden, y para la B hay que ponerlas de otro. Lo tiene todo apuntado en un plano y se lo lleva al ribosoma. ¿Vale? El RNA ribosómico es la parte del RNA donde o sea, sería como el propio ribosoma, que es donde se sintetizan, donde se fabrican las proteínas. Y el RNA de transferencia simplemente es el RNA que lo que hace es transporta los aminoácidos colocándolos en el orden que toca para fabricar una proteína a la otra. Aquí abajo os pongo lo que os acabo de decir, porque como os vuelvo a repetir, por si hay gente también despistada que no ha podido seguir todas las grabaciones, que tenemos 20 aminoácidos diferentes y el orden de esos aminoácidos pues nos dará una proteína a la otra. ¿Esto lo habéis entendido más o menos? Vale. Entonces, ya para ir acabando este tema, vamos a hablar de lo que sería la expresión génica. ¿Qué pensáis que sería la expresión génica en vuestras propias palabras? ¿Qué creéis que puede ser? Expresión génica. Primero, ¿qué era un gen? No, tan, más fácil. Volvemos al PDF al inicio, donde hablábamos de conceptos básicos. Fijaros, en la diapositiva número 2 de este tema decíamos, un gen es un segmento de ADN. Si yo cojo la doble hélice de nucleótidos, el ADN, y la estiro, un gen es un trozo, así. Cojo, pues, dos nucleótidos. Eso es un gen, ¿vale? Entonces, si me preguntan qué es la expresión génica, ¿qué dirías con estas palabras? ¿Qué es la expresión génica? Arriesgaros, no pasa nada, que esto no es un examen. Expresión génica. La expresión génica sería la expresión de nuestros genes en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo genes de mis abuelos italianos, de mis abuelos holandeses, de mis abuelos austríacos y de mis abuelos gallegos y vascos, por ejemplo.
pero mi cara, mis rasgos, mi pelo, mi carácter, mis enfermedades están transmitidas solo por lo que han expresado los genes. Es decir, yo tengo muchísima información genética de todos mis antepasados, pero mi expresión génica es cómo soy yo físicamente. Esos son los genes que se han expresado, que no tienen por qué ser los mismos que si yo tengo un hijo y expresa otros, pues en vez de expresar los genes vascos e italianos, pues expresará los genes italianos y de otro país, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la expresión génica es eso, cómo expresamos nosotros la información genética que tenemos. Pues la información genética, como decíamos, los cromosomas siempre iban de dos en dos. ¿Os acordáis? Que decíamos que los humanos tenían 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. Siempre van juntitos. Decíamos que siempre van juntos, por ejemplo, el color de los ojos. Siempre hay dos cromosomas, uno que te da un color y otro. Pero yo tengo los ojos de un color, nada más, que son marrones. Y el otro, que dice que son azules, está guardado. Ese gen no se ha expresado. Es una información que tenemos, pero no se ha manifestado. Cuando yo tenga hijos, o los hijos de mis hijos de mis hijos de mis hijos, irán expresando a lo mejor otros genes diferentes, porque están altos, más flacos, o más inteligentes o menos inteligentes. Entonces, la expresión de los genes está regulada, ¿vale? Es decir, no se expresan todos los genes porque sí o porque no. Entonces, dentro de cada gen, de cada trozo de ADN, hay lo que se llama el promotor del gen, que es lo que hace que se exprese un gen o que no. De todas maneras, esto no tenéis por qué saberlo así de memoria, sino entender que la expresión génica es cómo se expresa nuestra información genética en, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿vale? O nuestro carácter o cualquier cosa así. Vale, entonces, ¿a qué os suena esto de la ingeniería genética y sus aplicaciones? ¿Os suena? ¿La ingeniería genética? Bueno, pues la ingeniería genética lo que ha conseguido es clonar diferentes genes en bacterias que han ayudado a, por ejemplo, ayudar a eliminar diferentes enfermedades, por ejemplo, de un feto, ¿vale? De un bebé pequeñito, de un embrión. Por ejemplo, también a través de la ingeniería genética hemos podido coger un trozo de gen, perdón, un trozo de ADN, es decir, coger un gen de nuestro ADN que dice, vamos a fabricar una determinada proteína. Entonces nosotros robamos ese gen del ADN, se lo metemos a una bacteria y esta bacteria lo que va a hacer es fabricar esa proteína que a nosotros nos interesa mucho. ¿Vale? Por ejemplo, una solución muy importante, ¿qué les pasa a los diabéticos? ¿Qué se inyectan? Insulina. No lo hemos estudiado todavía, pero ¿para qué sirve la insulina? Exactamente, para subir o para bajar los niveles de azúcar. Bueno, pues gracias a la ingeniería genética, nosotros podemos coger el gen que dicta la fabricación de insulina y nosotros podemos tener a un montón de bacterias trabajando forzosamente por nosotros, porque le hemos metido un ADN solo con la fabricación de esa proteína y tenemos un montón de bacterias fabricando un montón de insulina, que luego recogemos, lo metemos en una inyección y las personas que son diabéticas pueden tener ese extra que les hace falta para tener una vida normal. ¿Vale? Eso sería una aplicación de la ingeniería genética en la producción de medicamentos tan importantes como puede ser la insulina para los diabéticos. ¿Qué significa la terapia génica? Pues es lo que hemos dicho antes. Hay veces que tenemos enfermedades que ya las tenemos en nuestro ADN. Entonces, si nosotros intervenimos en la célula inicial de un ser humano, que es el espermatozoide fecundado por un óvulo cuando todavía es una célula, podemos entrar, coger el ADN y arreglar ese gen que está mal, que nos va a provocar una enfermedad muy grave. Evidentemente no se puede hacer para todas las enfermedades, pero cada vez sabemos más, cada vez se está investigando más y estamos pudiendo curar enfermedades. Por ejemplo, ya sabemos todos que hay muchos cánceres
que están provocados no por una vida poco sana o por estar en un sitio muy contaminado, sino porque ya nos viene en nuestra información genética. Entonces, dentro de 20, 30 años o 40, muchas enfermedades que no sabíamos nos daremos cuenta que están en nuestro ADN y desde el principio se podrán curar o eliminar de nuestro. Vale. De momento, vale, esto es lo último, sí. Vamos a ver cómo se puede clonar un gen. ¿Qué hemos dicho de clonar un gen? Lo que habíamos dicho era que si queríamos insulina, le poníamos a una bacteria, le metíamos ahí un ADN que dice que va a fabricar insulina y nosotros lo que vamos a hacer es obtener insulina de ese trabajo que nos hacen las bacterias. Entonces, para esto, si queréis, vamos a echar una ojeadita rápida, porque tampoco es muy importante. En el examen de esto suele caer una pregunta, ¿vale? Más o menos. Prefiero extenderme ahora en la autoevaluación. Vamos a ir a la tema 5. Vamos a ver la figura 5.7, que está explicado aquí en la transparencia 16 del resumen. Perdón, la 15. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. ¿Veis la bacteria? Perdón, página 81. Página 81, figura 5.7. Vale, lo primero de todo, ¿la bacteria qué es? Eso, ¿qué es? ¿Os acordáis? Porque ahora digo bacterias y quiero saber si lo tenéis claro. ¿Qué era la bacteria? Un ser vivo, ¿sí o no? Perfecto. ¿Primitivo o poco o muy evolucionado? Muy primitivo. Es de los primeros seres vivos que nacen en el planeta Tierra. ¿Y las bacterias tienen su propio ADN? Por supuesto. ¿Y los virus? ¿Qué decís de los virus? No. Los virus, ¿os acordáis que no tenían ADN ni tenían nada? Son se aprovechan los virus necesitan de las células para poder sobrevivir. Por eso cuando tenemos un virus nos encontramos tan mal, porque el virus nos está chupando la energía, el alimento y todo de nuestro cuerpo, ¿vale? Perfecto, pues vale, tenemos en la figura 5.7 arriba a la izquierda, una bacteria, ¿vale? Una bacteria que tiene su DNA, lo veis ahí todo enrollado, ¿vale? Esa bacteria, lo que vamos a hacer es, ¿ves que pone debajo plásmido? Las bacterias, dentro de ellas, tienen estos plásmidos, ¿vale? ¿Qué son plásmidos? Los plásmidos pueden ser virus, o sea, estas cositas redondas, estos círculos verdes, son plásmidos o virus, que son los virus que infectan bacterias. Esto aquí no está explicado, ¿vale? Entonces, esos virus, lo que vamos a hacer, ¿vale? Los vamos a cortar con unas tijeras moleculares. ¿Veis que está ahí cortado? Eso azul serían unas tijeras moleculares. O sea, es increíble, pero en un laboratorio podemos llegar a cortar, ¿vale? ¿Vale? Cortar con las tijeras moleculares esos fragmentos, estos plásmidos que tenemos aquí. Vale. Entonces, veis arriba a la derecha que tenemos el DNA y la enzima de restricción. La enzima de restricción, que acordaros que es un tipo de proteína, lo que va a hacer es cortar un trozo del DNA, ¿vale? Por un lado tenemos la bacteria a la izquierda, donde tenemos los plásmidos o virus dentro de ella misma, y por la derecha tenemos una célula donde vamos a coger el DNA que nos interesa, ¿vale? El trozo de DNA que nos interesa, es decir, el gen que queremos. ¿Lo veis que está pintado de rojo? Debajo de la célula. Ese es el gen que nos interesa. Entonces, el gen que nos interesa, que hemos cogido de la célula cortado con esas tijeras moleculares, lo vamos a colocar en el virus o plásmido que está dentro de la bacteria. ¿Lo veis? Cómo se coloca lo rojo dentro de lo verde. Y lo que vamos a conseguir es una bacteria con un DNA recombinado que lo que va a hacer es
producir a unas cantidades y una velocidad muy grande las proteínas que nos interesan, en este caso la insulina. ¿Vale? Bueno, en este caso, el caso que os he explicado. Más o menos lo veis. Bacteria arriba, a la izquierda, es la que al final nos va a trabajar y nos va a producir esa gran cantidad de proteína. Y luego arriba a la derecha, el DNA de una célula, donde está el gen que nos interesa que produce la insulina. Vamos a meter ese DNA dentro de la bacteria y finalmente vamos a tener un laboratorio con la producción de un montón de proteínas. Y aquí está explicado en esta diapositiva cómo todo lo que os acabo de explicar. ¿Vale? Eso luego, si tenéis dudas, lo miráis en casa. Vale, esto nada. Esta última diapositiva en la página 17 realmente no es importante. Vale, ahora sí que me interesa. Nos quedan 25 minutitos. Vamos a ir haciendo tranquilamente la autoevaluación. Tenemos 10 minutos más o menos y 10 minutos para hacer las autoevaluaciones de los dos temas. Venga, pues empezamos por el tema 4, que es más fácil y son los conceptos básicos, ¿vale? Vamos a ir respondiendo Patricia y Laura, que están hoy aquí en clase, para que luego en casa también podáis ir siguiendo. Estamos en la página 65, autoevaluación del tema 4, página 65. Primera pregunta. ¿En qué parte de la célula, estas son muy fáciles, se localiza el material genético? Laura, si quieres empieza. En el interior, ¿no? Sí, pero ¿dónde? O sea, ¿cómo se llama? ¿Qué parte de la célula está el material genético? A ver. En el núcleo, ¿vale? Vamos a ir, mira, página 35, figura 3.3. Lo miramos así rapidito para no olvidarnos, ¿vale? Página 35, figura 3.3, ahí está el núcleo, de color lila, ¿vale? El material genético siempre está en el núcleo. Segunda pregunta. Patricia, ¿en qué estructuras celulares se localizan los genes? Vale. Si la pregunta fuera, bien, vale, podría ser válida esta respuesta, pero explícame de qué manera se puede manifestar también el DNA. Y os doy la pista, miráis el dibujo, a ver si os acordáis. Tenéis que mirar el dibujo de la página 4.3, página 58. A ver, ¿cómo responderías también a esta pregunta? ¿En qué estructura celular se localizan los genes? ¿Cómo se llaman los genes cuando están ultra compactados? Página 58. Perfecto. Esa es la respuesta que pone el libro. Pero para mí la respuesta de ADN es correcta también. ¿Vale? ¿En qué estructura celular se localizan los genes? Aquí ponen los cromosomas. Para mí la respuesta sería en los cromosomas cuando la célula está a punto de dividirse, ya compactado al máximo su material genético para pasárselo a las células hijas. ¿Qué pone la respuesta? Ponen los cromosomas. Vale, 3. Venga, pregunta número 3. Laura. ¿Qué investigadores descubrieron la estructura de la molécula de DNA y cómo denominaron su modelo? Esto no lo he explicado, se me ha olvidado. Os lo digo, es la única pregunta que os pueden hacer en el examen. Se llama el modelo de Watson y Crick. Fueron los primeros que descubrieron la estructura de la molécula de DNA. ¿Y cómo es su modelo? Doble hélice. Es lo que hablamos siempre, es una doble hélice. Es 2 filas de nucleótidos. No os olvidéis de Watson y Crick. 4. ¿Cómo se mantienen unidas las dos cadenas de la molécula del DNA? ¿A quién le toca? A ver. ¿Cómo se mantienen unidas? Muy bien. Con las bases nitrogenadas que se unen entre ellas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que se unen con una manera más fuerte entre ellas? Un triple enlace. ¿Y cuáles eran las que se unían con un triple enlace? A, T. Adenina y timina. Muy bien. ¿Y las que se unían con un enlace doble? Las que quedan. C, G. La citosina
y la guanina, ¿vale? Las bases se unen AT y CG. Decíamos que CG es muy fácil acordarse porque CG son muy parecidas las letras y AT pues son las que nos quedan, ¿vale? 5. Si representamos esquemáticamente una sola cadena de DNA, ¿qué moléculas químicas se localizarían en la banda rayada? Esta está fatal, esta pregunta hecha. La banda rayada, cada vez que lo miro, cada vez que lo tengo ya miro. Vale. Aquí, a ver, es que no entiendo, este dibujo nunca lo he entendido. ¿Qué moléculas químicas se localizarían en la banda rayada? La banda rayada es lo rojo, ¿no? No, yo no lo entiendo. Es que este dibujo, cada vez que lo miro, cada vez que no lo entiendo. ¿Qué le falta? ¿El otro lado, la parte de arriba? No lo sé. A ver, está preguntando. Todavía no lo entiendo, lo siento. Mira, la respuesta pone por enlaces llamados de hidrógeno entre las bases que se encuentran enfrentadas. Ya está. ¿Sabéis cómo se llaman los enlaces que unen las bases nitrogenadas? Hemos dicho dobles o triples, ¿verdad? Pero por favor, apuntad, que no le he puesto en el resumen, que son enlaces de puente de hidrógeno. Se llaman así. ¿Vale? O sea, la respuesta de esta pregunta es que tenéis que saber que los enlaces entre A y T y C y G, entre las bases nitrogenadas, se llaman de puente de hidrógeno. Pueden ser dobles o pueden ser triples. Enlaces de puente de hidrógeno. No os van a hacer preguntas de estas en el examen, yo no lo entiendo. Dice, pues enlaces llaman... Pues vale, bien. Vale, ya está lo que está preguntando. La 5. Este dibujito simplemente pone que en la A, ¿qué habrá al otro lado? Una T. En la T, ya, pero tampoco pregunta cuáles, sino simplemente es que al otro lado hay pues una base nitrogenada que se une con la otra y ya está. ¿Vale? Venga, seguimos. ¿A quién le toca esta? Que con esta pregunta rara. ¿A qué se denomina secuencia de una cadena de DNA? ¿Qué es una secuencia sin pensar en la vida cotidiana? ¿Qué es una secuencia en una cadena de DNA? Orden. O sea, la secuencia, dices, ¡ay, qué difícil la pregunta! No. Cuando te preguntan qué significa la secuencia de una cadena de DNA, pues el orden de las bases o de los nucleótidos. Que primero hay una A, que luego hay una T, luego hay una C, una G, 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 C, C, A, T, T, A, C, G, G. Eso es. La secuencia de una cadena de DNA simplemente es el orden. Si va primero una o después la otra. Igual que cuando me preguntan cuál es la secuencia de una aminoácido, de una proteína, es el orden en el que están los aminoácidos. ¿Vale? Siguiente. Si la secuencia de una cadena de DNA es ATAA, GCTA, GCGC, ¿cuál es la secuencia de bases de la otra cadena complementaria de la doble hélice? Ahora quiero que cojáis esto y con un lápiz vayáis escribiendo abajo la base que le corresponda. ¿Vale? Ahí, escribir abajo la base que iría unida a cada una de esas bases. Acordaros que pone que es DNA, ¿vale? Y os está preguntando cuál es la cadena complementaria de la doble hélice. ¿Ya lo tenéis? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Dictármelo. Pues de la A a la T. Vale, no, dime la cadena complementaria. Lo que te está preguntando el examen, la pregunta es, ¿cuál es la cadena complementaria? Pues yo he puesto Sí. C, A, C, 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 A, C, 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 C. Perfecto. ¿Lo habéis entendido? Sí. Estas son preguntas de examen. Sí. Sí, hay muchas. Es una tontería. Y por favor, no caigáis cuando veáis una U. Eso no es DNA, es RNA, ¿vale? Venga, seguimos. 8. Los enlaces que existen entre las bases enfrentadas de las dos cadenas de DNA son de tipo débil y pueden ser rotos
con tratamientos como calor y ácidos y bases débiles. Sin embargo, la unión de G y C es más fuerte que la de A y T. Me he equivocado, lo he dicho antes al revés. ¿Puede ser? No, ¿Os lo he dicho bien? no, está bien, está bien. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué el enlace entre la C y la G es más fuerte que el de A y la T? Perfecto. El doble, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Perfecto. 9. ¿Qué moléculas son necesarias para la replicación del DNA? ¿Qué cosas son necesarias para poder duplicar el DNA? El otro día lo explicaba en la grabación, en la clase. Lo primero de todo, ¿qué necesitamos para poder duplicar una cadena de DNA? Lo primero, nucleótidos sueltos. Si yo no tengo bases sueltas, que cuando yo abro la cadena de DNA se puedan emparejar, no puedo hacer nada. Entonces, nucleótidos sueltos, absolutamente de lógica y aplastante, pero que ni pensamos, es que necesito una molécula molde. O sea, yo necesito una parte del DNA para poder, necesito la molécula molde de DNA, necesito los nucleótidos sueltos que se van a ir uniendo y necesito, súper importante, y esto no os olvidéis porque es pregunta de examen, el DNA polimerasa. La DNA polimerasa, que era la enzima que hacía posible que las bases nitrogenadas se unieran a la cadena abierta del DNA. Si no tenemos la enzima del DNA polimerasa, no hay duplicación del DNA. Venga, 9. ¿Qué moléculas son necesarias? Ay, perdón, la 10. ¿Qué proporción de la molécula del DNA original está presente en cada molécula hija después de la replicación? Perfecto, el 50%, siempre, absolutamente. Nosotros siempre tenemos el 50% de información genética de nuestro padre y el 50% de nuestro madre. Vale, 11. Esto es divertido. Tenemos que ir a mirar la figura 5.2, ¿vale? La tenemos preparada. A ver, esperaos que no me acuerdo la página. Sí, la página 73, ¿vale? Vale, pregunta número 11. Poner en orden correcto los siguientes procesos de la replicación del DNA. Vale, tenemos aquí de la A a la F y tenemos que decir cuál es el primer paso para la replicación del DNA. ¿Cuál sería el primer Yo paso? diría la A. Vale, léelo. La ruptura de los enlaces entre bases opuestas. Perfecto. Lo primero que tiene que pasar es que la molécula de DNA se empiece a abrir. ¿Por dónde se empieza a abrir? Por arriba o por abajo. A ver, mirad la figura. Por abajo. Perfecto. Por abajo, ¿vale? Esto es para que lo entendamos, no os lo van a preguntar. Vale, siguiente paso, ¿cuál sería? Yo diría la B, ¿no? Perfecto, la molécula de DNA se abre en sus dos cadenas, ¿vale? Primero se rompen los enlaces y luego se abre. El tercer paso, ¿cuál sería cuando se abre la molécula de DNA en dos cadenas? Los nucleótidos libres se enfrentan aquí. Muy bien, perfecto. Por si acaso no se ha escuchado bien para quienes vean en casa la grabación, primero es el A, después es el B, después es el E, porque los nucleótidos son los que buscan su pareja, y luego La C o la D. ¿no? La C. Sí, la C, ¿qué pasa? Se forman enlaces entre el fosfato y el azúcar. Yo luego diría la D. Y luego, por último, se forman enlaces entre las bases enfrentadas. Pero luego hay... ¿Vale? Fijaros que antes de que se unan las bases, se unen un poquito el fosfato y el azúcar, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa? Perfecto, ya tenemos una doble cadena y otra doble cadena. De una doble cadena obtenemos dos. Venga, muy bien. Esto que estamos explicando ahora es de lo más importante y de lo más importante de cada examen. 12. ¿Por qué la replicación del DNA se dice que es semiconservativa? Lo explicaba el otro día en la grabación. A ver, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Muy bien, es eso.
Semiconservativa significa que la molécula hija conserva intacto media molécula parental, o sea, media información genética. ¿Vale? ¿Media? Sí, a ver un momento. ¿Puedes repetir la frase media? Sí. Porque yo creo que el 90% del media pues sí. Exacto. ¿Tú has dicho la molécula hija conserva intacta media? La molécula, a ver, espérate. Es que, a ver, ¿por qué la replicación del DNA se dice que es semiconservativa? Porque en cada molécula hija se conserva intacta media molécula parental. ¿Vale? 13, ¿a quién le toca? Laura. 13. ¿Qué funciones pueden tener las proteínas de la cromatina? Y para ello nos vamos otra vez a la figura 4.3 de la página 58. ¿Qué función tiene la cromatina? ¿Qué es la cromatina? Enzimática. Todo lo que acaba en ina, ¿qué es? Proteína. Todo lo que acaba en ina es una proteína, ¿vale? La insulina, la cromatina, la globulina, ¿vale? Entonces la cromatina lo que hace es compactar al máximo el ADN para formar finalmente el cromosoma. Es decir, la información genética más la proteína cromatina hacen posible que se formen los cromosomas, ¿vale? El cromosoma es un montón de proteína súper compactado junto con el ADN. ¿Vale? A ver qué pone. Sí, las funciones que tiene la proteína, la cromatina, son estructurales, reguladoras y enzimáticas. Sí, tienen diferentes funciones, pero la más importante es la estructural. Estructural. Vale, 14. El DNA interacciona con diversas proteínas. Entre ellas, las más abundantes son estamos todavía en la figura 4.3, página 58. ¿Cómo se llaman las proteínas más abundantes con las que interacciona La cromatina. la cistona? ¿Vale? ¿Vale? Formando la cromatina. Y esta se condensa enormemente en los periodos de división celular para dar el cromosoma. 15. El cromosoma tiene la información genética, ya que tiene el mismo DNA en sus dos. El cromosoma tiene duplicada la información genética, ya que tiene el mismo DNA en sus dos cromátidas. Estos son preguntas de examen también. ¿Lo entendéis? Cada patita de un cromosoma es una cromátida. Cada patita es una réplica exacta de la otra patita. De manera que cuando la célula se va a dividir, la madre se queda una patita de ese cromosoma y a la hija le da el otro. De manera que los dos se quedan con la misma información genética. Eso lo estudiamos en el próximo tema. El próximo día, tema 6, explicaremos cómo esos cromosomas dan esa información genética a sus hijos. Ahí las células dan información genética a sus hijos a través de el reparto de patitas de cromosomas. Entonces, el 16, las parejas de cromosomas homólogos, perdón que he dicho la respuesta. Las parejas de cromosomas homólogos tienen genes que determinan los mismos caracteres, aunque estos genes pueden ser diferentes. Los cromosomas homólogos decíamos que eran, si el ser humano tiene siempre parejas de cromosomas, para entenderlo, tenemos un par de cromosomas, uno nos dice que tenemos los ojos marrones y otro el azul, ¿vale? Por eso dice que los cromosomas homólogos del color del ojo pueden determinar los mismos caracteres del color de ojos, aunque estos pueden ser diferentes, ojos azules, ojos marrones. Venga, pregunta número 17. El de cromosomas es una constante característica de esto lo explicábamos también en la última clase. El número de cromosomas. Muy bien. Muy bien. El número de cromosomas es una constante característica de cada especie biológica.
18. La especie humana, os lo he dicho antes, tiene ¿cuántos pares de cromosomas? Es lo único que tienes que aprender de memoria, aunque siempre os digo que es lo único. 23. Por tanto, ¿tiene cuántos cromosomas? 46. Muy bien. Y cada miembro de la pareja procede de un progenitor. Yo tengo 23 cromosomas, que es típico de la especie humana. De esos, perdón, 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas. De cada par de cromosomas, un cromosoma es la info de mi padre y el otro es de mi madre. Para el color de los ojos, para el pelo, para lo alto, para lo gordo, para lo flaco, para lo inteligente, para lo tonto, para todo. ¿Vale? 19. Los genes están situados como, de forma, ¿cómo están situados? Lineal. Es que las preguntas del examen y del libro son mucho más fáciles de lo que tenéis que pensar. ¿Cómo están colocados los cromosomas? Ahí, los cromosomas. Los genes. Si hemos dicho que el gen es un trocito de ADN, jolín, pues en línea. ¿Cómo están colocados los aminoácidos de las proteínas? En línea, en cadena. Ya está, ¿vale? Entonces decimos que los genes están situados de forma lineal en un cromosoma. Cada gen se localiza en una posición fija y determinada, que los genetistas denominan locus. Esto no está en el resumen. Disculpad, pero se me ha olvidado ponerlo, me acabo de dar cuenta. Locus. El locus es el lugar que ocupa un gen. ¿En qué posición? ¿El primero, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto? No hay más complicación porque los genes van, es un trozo de ADN y va uno detrás del otro. No, van en fila. 21. ¿En qué año se presentó el primer borrador de la secuencia de un genoma humano? ¿Qué año? 2001. ¿Os acordáis? En el 2001 es la primera vez que se pudo descifrar la información genética del ADN humano. Increíble, hace muy poquito. 22. Puesto que cada base se aparea solamente con su base complementaria, en toda la molécula de DNA de doble hélice, la cantidad de adenina será igual a la cantidad de timina. Perfecto. Y la de citosina será igual a la de guanina. Perfecto. 24. ¿Cuál es la función de la enzima DNA polimerasa? La DNA polimerasa une a los nucleótidos entre sí, a las bases nitrogenadas. La DNA polimerasa une a las bases nitrogenadas entre ellas. Por tanto, es imprescindible para la replicación del DNA. Y para acabar, la pregunta 25. ¿Qué era un mutágeno? El mutágeno eran los rayos X, las radiaciones solares, la exposición a productos químicos, que lo que hacía era alterar el orden normal de los nucleótidos en mi molécula de ADN. Eso me puede significar que pueda desarrollar una enfermedad o que pueda tener un problema para fabricar unas proteínas en mi cuerpo, lo cual puede ser algo bastante grave. Y hemos acabado el cuestionario de la autoevaluación del tema 4. Como siempre pienso que vamos más rápido, pero no pasa nada. El próximo día vamos a hacer la autoevaluación del tema 5 para ya dejar completamente asimilados los conceptos básicos de este tema. Fijaros que en el tema 5 vais a tener que, si no tenéis claro el 4, el 5 no lo vais a saber. Recuerdo, y soy una pesada, el tema 4 y el 5 son de lo más importante para el examen, por favor, tenerlo en cuenta. Y el próximo día vamos a tener que hacer muchos juegos de adenina, timina, guanina, citosina, luego lo vamos a cambiar por uracilo y vamos a hacer un montón de cosas. Yo creo que la autoevaluación nos llevará 15 minutitos y luego explicaremos el tema 6, ¿vale? Es que el próximo día tenemos 2 horas, que es dentro de 15 días. Entonces, seguro que el próximo día haremos la autoevaluación del tema 5, haremos el tema 6 y la autoevaluación del tema 6. Segurísimo, ¿vale? Así que ya lo podéis planificar.
Pues nada, que paséis una buena noche y que descanséis.